A Miguel le hemos traído hoy para hablar de los grupos A y B, volverá el jueves para hablar de los grupos G y H. Y yo quiero lo primero darte las gracias porque hoy, en teoría, iba yo a sacar en Twitter una guía del Mundial que va a salir mañana por culpa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero además de eso, me he dado cuenta ahora en serio, es una guía que, bueno, More sabe de primera mano, que llevo con ella prácticamente 2 meses. Sí. Desde que empezó la idea, es decir, son 2 meses de trabajo todas las semanas con esto. Y me he dado cuenta, sobre todo cuando he llegado a las convocatorias, de lo complejo en realidad que es un mundial. Es decir, porque lo hablaremos ahora, voy a poner un ejemplo que lo comentaremos ahora. Países Bajos, ¿no? Tú llegas a Países Bajos y le preguntas a la gente que sigue el fútbol y, hombre, de las selecciones que hay en el mundial, dirías que es una de las que controlas, ¿no? Más o menos, cualquiera que siga más o menos el fútbol, controla Países Bajos. Bueno, ves la convocatoria y dices, bueno, pues a lo mejor no sé tanto de fútbol como pensaba. Ya sin meternos a hablar de Arabia Saudí, Irán, Qatar o Túnez, ¿vale? Que eso ya es fútbol fantasía. Pero que me parece que, no sé, Miguel, si también es este aspecto que ahora comentaremos en profundidad, es lo bonito de un mundial. Es decir, yo siempre, además hablando de Países Bajos, he puesto uno de los jugadores a seguir, ya lo podéis adivinar. Era Depay, pero mi duda estaba con Frimpong, porque a mí Frimpong me encanta a nivel personal y me recordaba muchísimo al Dumfries de la Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Que es un jugador que ninguno, o la mayoría no conocíamos, la rompió. Esa también es la parte, o una de las partes más bonitas que tiene un mundial, es decir, conocer a jugadores, incluso alguna vez idealizarlos, que algunos ni conocíamos, o no habíamos visto nunca, o un poco desconocidos incluso. Sí, sin duda. Bueno, es que es parte de lo bonito de un mundial, sin duda. Es un poco el poner el foco en jugadores, en ligas, en realidades futbolísticas completamente desconocidas. Y obviamente cuando ya te dedicas a esto o estás enfermo, como me pasa a mí, pues estas sorpresas llegan cada vez menos. Pero cuando te enfrentas a un mundial con la inocencia de no haber vivido ninguno, por ejemplo, yo siempre digo una cosa, como el primer mundial no hay nada para un aficionado al fútbol. El primer mundial es que te abre los ojos a tantas realidades distintas, a tantas cuestiones que luego forman parte de tu vida de manera irremediable, que es muy difícil, ¿no? Que no sea un gratísimo recuerdo el poder enfrentarte precisamente a esa sensación, ¿no? De haber vivido algo completamente distinto. Tú puedes ver a tu equipo todos los fines de semana, ya sea en la tele o en vivo en el estadio, y habrás vivido cosas maravillosas, pero yo creo que no hay nada comparable a ponerte un partido del Mundial, empezar a ver jugadores de ligas completamente desconocidas o que te marque un golazo Sabalala y que ya se convierta en algo inequívocamente bueno, pues, inolvidable en tu vida, un jugador sudafricano que hace 2 días no existía para ti. Y eso ya lo vas a recordar toda tu vida. Han pasado 12 años, no me he olvidado de Sabalala y no me olvidaré jamás, como no me he olvidado de Dugarry, como no me he olvidado de Emerson, como no me he olvidado de tantos y tantos jugadores que cuando les vi por primera vez fue en un mundial. Es impactante porque yo de Sabanada tampoco me olvidaré. Eso, Cada vez que lo he escuchado me hace gracia y tampoco lo olvidaré. vaya gol metido, ¿eh? Joder, hombre, también es que de Buena hacía muchas maravillas, ¿eh? Todo hay que decirlo, que todo ayuda. Las ventajas del Jabulani, ¿eh? Claro, ya, Burani, es que yo he visto los mejores goles que he visto en mi vida, no sé vosotros, pero yo he visto cada gol que digo, esa parábola matemáticamente es imposible. O sea, no puede llegar aquí un matemático y decir, esta es la parábola exacta. Yo, Es el Es balón imposible. del que Iker Casillas decía que era peor que un balón de playa. Cierto. Sí, sí, tuvo una guerra muy abierta a Casillas con Jabulani. ahora entramos al Mundial 2022, pero volviendo para atrás, el mejor gol que vi en ese Mundial lo metió Gio Bronckhorst en la semifinal Fua, contra Uruguay, que eso es un Golazo. zapatazo, no, es un misil también. tierra-aire. Es Lo una, que... es una maravilla de gol, sí, señor. Joe Van Bronckhorst, un jugadorazo, ¿eh? Lateral izquierdo Efectivamente. que tuvo muchas etapas en el fútbol histórico y que realmente se convirtió en un símbolo de esa Países Bajos. Que llegaba, de hecho, en 2010, yo creo, que ya llegaba un poquito de vuelta. Sí, te iba a decir que yo creo que ya llegó un poquito de... Era un futbolista que yo no estoy seguro si en 2014 llegó a ser convocado, pero en 2010 sí que tuvo, creo que existió el debate sobre si llevarlo o no llevarlo.
Aquí debates en algunas selecciones podemos confirmar, en otras, por ejemplo, empezando por la selección de Qatar, yo no te puedo decir si ha habido debates o no ha habido debates, Miguel, porque no soy un experto en el fútbol catarí. Tengo que decir aquí, hay que decir que yo, que soy bastante fan de Gigantes, del bueno del amigo Gerard. Gerard es, por ejemplo, es muy amigo de Muniesa. Muniesa, que está jugando ahí en Qatar. Y quieras que no, yo por ahí he leído cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el otro día me enteré que contaba Muniesa que ellos la liga la pararon hace 2 o 3 semanas y ahora están jugando un torneo que no tiene prácticamente amistoso para que los árbitros no pierdan ritmo. Por ejemplo, ¿no? Los árbitros que están allí desplazados ya no pierdan ritmo, que me parece una gilipollez. Digo, pues de 4 carreras, pobre Muniesa. Eso, yo os puedo confirmar que los niños van al colegio de 6 a 12 de la mañana para que el resto del día en Qatar no haya coches en la carretera. O sea, es una cosa de auténticos locos. Que digo, yo pensaba, digo, a mí me hacen levantarme por culpa de un mundial a las 5 de la mañana para ir al colegio. Creo que dejo el colegio, o sea, porque ahora son horarios inhumanos. Pero además de eso, Miguel, es una selección ahora en serio que es verdad que vamos a tener nombres súper desconocidos. Yo he de decir aquí que conozco a Fif y porque lo tiene la media inglesa en su modo carrera, no me escondo. Yo no me escondo en absoluto, no tengo problema en reconocerlo. Pero ahora sí es verdad que cuando lees, cuando investigas, lo que más se destaca es la evolución que viene teniendo Qatar en los últimos años, evidentemente enfocadísimos en este mundial. Es decir, es su gran objetivo. Decía Muniz, además, justo ahora en Radio Marca, que llevan concentrados 5 meses la selección, que me parece una absoluta barbaridad. Al final, no sé, yo creo hasta qué punto la podemos valorar en si va a ser capaz de competir con el grupo que tiene, pero lo que es verdad es que vamos a ver una evolución quizás de las selecciones del sureste o de un poco de oriente, quizás sea la mejor del torneo. Bueno, sí, es cierto que Arabia Saudí, ojito, porque además la entrena Hervé Renard, que tuvo muchísimo éxito en África, con varias selecciones africanas, ganando la CAN y demás. Es cierto que Qatar ha evolucionado mucho. Tiene una mezcla de jugadores con mucha experiencia y jugadores jóvenes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Mohamed Ouad, que es de Al Sadd, el ex equipo de Xavi Hernández. Creo que tienen jugadores que están asentados. Alay 2, por ejemplo, un jugador histórico dentro de la selección de Qatar, el propio Akram Afif. Creo que al final hay muchas opciones para que Qatar dé un juego inesperado para el global de los mortales. Es cierto que muchos esperarán que Qatar no tenga capacidad para dar 2 pases seguidos. Hay que decir que los entrena Félix Sánchez Bas, que es un entrenador que empezó en la cantera del FC Barcelona y que luego enseguida se fue a la Academia Aspire, estuvo allí bastantes años, luego pasó a la selección y que lleva bastante tiempo preparando esta selección precisamente para este torneo. Yo creo que esa capacidad de preparación y que han decidido además competir en la fase clasificatoria, aunque no tenían por qué hacerlo, yo creo que les ha preparado y mucho para un mundial que, más allá de que consigan los objetivos que se marcan, que es pasar la fase de grupos, ese es el objetivo que se marca Qatar, creo que lo que va a hacer es sorprender a nivel de juego. Más allá de que, obviamente, sus rivales creo que son muy superiores a esta Qatar. Por el nombre de Félix, perdón, por el nombre de Félix te quiero preguntar yo, Miguel, porque creo que es una de las claves de esta selección. Porque al final, nosotros en el canal hemos tenido muchos jugadores españoles que están jugando por el mundo y siempre nos dicen que cuando notan de verdad que hay una diferencia es cuando el entrenador de esa liga es extranjero. Ya sea español o ya sea japonés en el caso de la liga tailandesa. Es verdad que además de que Félix justo viene de la cantera del Barça, si ya nos centramos en que solo es español, que viene de un fútbol combinativo, un fútbol bonito, por poner en boca las palabras del entrenador del Burgos, ¿crees que el éxito o el posible éxito de la selección, aparte del proceso de entrenamiento y mejora que está teniendo estos años el país, va a estar basado o va a tener como pilar fundamental a Félix? Bueno, esencialmente porque es un técnico pragmático y que sabe dónde están las limitaciones de este equipo. Es que una de las principales enseñanzas que nos puede dar el fútbol es conocer las limitaciones y eso es la primera llave para competir. Hay que decir que esto no solo pasa en países con bajo desarrollo futbolístico. Para empezar, la Premier League, sin ir más lejos, empieza a evolucionar y a ser dominante sobre el resto de las selecciones europeas cuando empiezan a ir entrenadores de otras realidades futbolísticas. Esto es un hecho, lo podéis comprobar. Hace 10, 12 años, cómo empiezan a ir
entrenadores de otra realidad futbolística, empieza a progresar el fútbol, empiezan a abrirse las puertas tácticas a otras realidades y esto evoluciona, igual que en Alemania, igual que en Italia, igual que en prácticamente todos los países de Europa, especialmente en Inglaterra, porque siempre han sido muy cerrados. Pero obviamente cuando esto pasa en una realidad de selección, como puede ser Qatar, con inmensos fondos, con inmensas posibilidades de nacionalizar jugadores, como le ha pasado a Rorro, por ejemplo, yo creo que al final tienes la desembocadura en un equipo con talento, más talento del que puede producir el propio país, y además un entrenador que tiene apertura de mente para ver esas limitaciones y para intentar potenciar los puntos fuertes, ¿no? Yo creo que la base sí, la base obviamente tiene que ser el entrenador y sobre todo que entienda y conozca qué tiene su equipo para intentar competir. Claro, yo, un poco con lo que me decía Moste, ¿no crees que tanto ese juego combinativo o digamos que la calidad, pero porque es obvio, creo que comparándolo con Países Bajos o Senegal, incluso Ecuador, el nivel de calidad es, o sea, por debajo del resto? ¿No crees que un país como Qatar se debe centrar más en los errores de los rivales, a más juego combinativo, vamos a jugar bonito y vamos a ver si llegamos al gol? Vamos, no sé, yo hablo desde mi punto de vista, pero que igual Sí, luego es todo lo contrario. sí, bueno, de hecho Qatar no es una selección de juego combinativo, bonito, nada parecido. Es Ujú. una selección que conoce muy bien, como digo, sus limitaciones, tiene la capacidad de intentar ser robusta atrás, de intentar juntarse mucho, de luego tener la capacidad de salir muy rápido con jugadores como Al-Moez Salih, de Al-Duhail o el propio Akram Afif, que es un jugador muy rápido, Ujú. con mucha capacidad de acelerar jugada. Y obviamente tiene jugadores que a balón parado pues pueden ser diferenciales como Alay 2, que es un gran rematador y que obviamente pues eso puede generar una diferencia, ¿no? Más allá de lo que nos pueda parecer que va a dar Félix Sánchez, creo que lo que ha encontrado es un pragmatismo para saber Ajá. hasta dónde pueden ir, qué es lo que tienen que hacer para ser competitivos. Obviamente no van a intentar un fútbol preciosista contra una selección como la Países Bajos de Bangal. No van a Claro. intentar jugar un fútbol preciosista o intentar jugar en velocidad contra una selección como la de Alfaro en Ecuador. Es que es muy difícil el competir de tú a estas selecciones si no tienes un arma secreta y obviamente Qatar no la tiene. Tiene a sus jugadores la capacidad de ser una estructura defensiva más o menos compensada y saber a quién tiene que ir el balón en el momento que haya un espacio y un hueco. Claro, aquí ahora, con lo que comentas, a mí me sale o me surge una duda, ¿no? Eh, Estamos diciendo que el Mundial de... A ver si creo que me escucháis, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que cuando vienen selecciones que digamos que en su confederación domina mucho, como puede ser el caso de Australia o el caso de Qatar, cuando ha venido Japón, incluso, ¿no? A veces da la sensación de que no es, bueno, o pongamos el caso del Victoria Pilsen en Champions, ¿no? Que se me entienda. Cuando se encuentran en una situación de inferioridad, muchas veces, como no están acostumbrados a realizar ese juego, quizás un poco más, lo decías tú, pragmático, de saber, oye, me estoy enfrentando al Barça, me estoy enfrentando a Países Bajos, tengo que echar el culo, defender y ya está. ¿Crees que eso justo con Qatar no va a ocurrir? Porque claro, es decir, a lo que le puede someter Países Bajos, yo creo que Senegal tengo la sensación de que va a ser un poco más locura, lo que también implica las selecciones africanas de por sí, pero sobre todo contra Países Bajos o un posible cruce de cuartos. O sea, esa adaptación no les va a costar tanto porque es un poco el juego que vienen realizando. Sí, realmente. Al final, el propio Félix Sánchez supo detectar las debilidades que tenía su equipo muy rápido. Él tenía en la cabeza probablemente un esquema mucho más ofensivo y terminó optando por el que utilizan ahora, que es una defensa de cinco efectivos, intentando potenciar sobre todo esa barrera defensiva. Obviamente, cuando un equipo tiene muy claro que es inferior a los demás, tiene que buscar garantías de juego y saber que ya de primeras es inferior a los demás, le da la oportunidad de empezar el partido con las cosas muy claras. Y eso obviamente es lo que va a intentar Félix Sánchez y el equipo. Intentar asegurar lo que tienen claro, que es que son claramente inferiores a sus tres rivales. Ujú. Desde tu conocimiento, yo bueno, supongo, no sé si lo sabes, pero que lo he hecho con el por Twitter, pero te lo digo ahora, me flipa tu canal, es increíble, o sea, me veo todos los vídeos. Muchas gracias.
Y desde tu conocimiento, Suscribo. porque por tus vídeos, repito, por tu Twitter y por todo, o sea, sé que tenéis un conocimiento increíble. ¿Cuál crees que es la línea que más fuerte tiene Qatar? Hombre, yo diría que la ofensiva, más allá Ujú. de que cueste llegar a ella. Es verdad Claro. que las mejores piezas que tiene Qatar a nivel técnico y a nivel de juego, obviamente, son las ofensivas. Es mucho más fácil producir jugadores ofensivos que defensivos, porque la defensa requiere táctica Mm. y la Ujú. ofensiva muchas veces no tanto. Esto es algo que, obviamente, si viniera un entrenador me podría argumentar en contra. Esta es mi opinión. Creo que es mucho más sencillo construir ofensivamente que construir defensivamente un jugador, las cualidades de un jugador. Obviamente, cuando tienes ese desempeño táctico, puedes construir mejor la idea del equipo, pero ofensivamente creo que la mejor línea es, perdón, creo que la mejor línea de Qatar es la ofensiva. Lo hemos dicho antes, he dicho 3, 4 jugadores destacados y creo que 3 de ellos Sí. eran atacantes, eran Ujú. delanteros, salvo Watt, que es un jugador que a mí me tiene ganado, pero que está entrando poco a poco en la selección, que juega sobre todo interior, es un jugador más centrocampista. El resto son atacantes. Y eso obviamente demuestra que técnicamente y por lo que busca normalmente esa salida en largo, esa búsqueda del espacio a la espalda de los laterales, de encontrar el hueco y aprovecharlo siempre, obviamente determina que, oye, balones a los buenos, rápidamente a superar la línea de presión del rival e intentar hacer algo con lo que tenemos y sabemos que es bueno. Ujú. Vamos a dejar de lado Qatar, vamos a pasar a Países Bajos, que es la segunda de este grupo. Eh, es una selección, Miguel, que yo tengo la sensación de que está en un proceso de que la generación que parecía no ha sido. Entonces, yo creo que sigue, Ujú. bajo mi punto de vista, en proceso de encontrarse. El último gran torneo de Bangal, si no me equivoco, para que luego entre Koeman. Pues están los de siempre: Van Dijk, De Jong, Depay. Se suma, por ejemplo, Xavi Simons, se suma Gakpo, que para mí es un descubrimiento esta temporada. Sigue De Ligt, se suma, por ejemplo, Frimpong. Eh, Entendemos que yo creo que debe ser primera de grupo y en principio sin relativos problemas. Yo te tengo que preguntar más allá. ¿Hasta dónde ves que puede llegar esta selección de Países Bajos? Bueno, es difícil. Yo soy poco de aventurarme en este tipo de cosas. Creo que sería muy buen resultado llegar a cuartos o semifinales. Ya sería algo muy, muy bueno. Sin embargo, creo que es una de las selecciones más tapadas. Una selección que creo que puede tener muy buen rendimiento, que además tiene un sistema táctico que favorece mucho el tejido técnico que tiene la selección. Tiene jugadores muy, muy comprometidos tácticamente y que saben especialmente los jugadores que han tenido cierto recorrido en equipos como el Ajax o el PSV, que ahora mismo está en muy buen estado de forma el PSV de Van Nistelrooy. Creo que se están encontrando muy cómodos dentro de la realidad de este equipo y que obviamente el ecosistema que ha creado Bangal para ellos es muy favorable. Bangal es un tipo muy inteligente, es un tipo que conoce muy bien los entresijos de los clubes que juegan en la Eredivisie. Muchos de los futbolistas, o la mayoría de estos futbolistas, han jugado o juegan, han jugado hace muy poco en la liga neerlandesa o juegan ya en primeras ligas después de mostrar su valía. Y obviamente Bangal yo creo que se lleva jugadores que encajan muy bien en esa idea de juego, más allá de que sean Ujú. los mejores o peores dentro de Países Bajos. Yo creo que la idea es lo que prima, algo que pasa, por ejemplo, con Luis Enrique y que se entiende menos o que se tiende a comprender menos. Pero la realidad es que Bangal se lleva no solo los que él considera mejores, sino los que mejor encajan en su idea. Y yo creo que eso es una cosa que hay que valorar de esta Países Bajos. Y creo que a nivel de imagen puede dar un nivel técnico y un nivel de juego muy alto. Yo estoy con Miguel porque te pones a repasar la lista que se ha llegado. Es verdad, y no pretendo engañar a nadie, que para mí, quitando a los porteros, es que te pones en defensas Van Dijk, Ake, Blind, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia del United, Frimpong. En el centro del campo tienes a De Jong, a Klaassen, a Xavi Simons, que yo creo que es un jugador que la va a partir, en mi sensación, la está partiendo en el PSV, si no me equivoco, creo que lleva 8 goles, eso seguro, y creo que son alrededor de 4 o 5 asistencias. O sea, creo que es un jugador que
ha terminado de explotar este año y que para mí es una sensación que tengo yo, creo que va a terminar de ser titular en ese centro del campo para Van Gaal. Y luego arriba, pues Depay, Bergwijn, De Jong, Noah Lang, como ha dicho Moste, que para mí también es una de las revelaciones, ¿no? El jugador del Brujas. Entonces, bueno, o sea, yo creo que igual para mí cuartos es mucho. Ahora mismo en mi cabeza no sé con qué selección se cruzarían o cuáles serían sus posibilidades, pero sí es verdad que para mí es una de las tapadas, porque creo que la calidad que tiene en todas las fases del juego, repito, defensa, centro del campo y delantera, con un entrenador como Luis Van Gaal, creo que puede ser una de las selecciones que más pueda sorprender, porque es que en cuanto a calidad individual, a mí me parecen de las mejores, vamos, pero sin lugar a dudas. Y desde mi punto de vista, yo desde que ahora se me mojo, pero yo creo que para mí tiene que ser primera de grupo. O sea, Senegal también tiene muy buen equipo Ujú. y tiene muy buenos jugadores, pero creo, desde mi punto de vista, que Países Bajos está obligado a ser líder del grupo A. Yo Ujú. tengo que decirte, bueno, te digo, More, que se cruzaría con el segundo del grupo B, que en principio, y si todo va bien, debería ser o Estados Unidos o O Gales, Gales. Ah, bueno. en principio, siempre que quede primera de grupo. Luego, en teoría, va con Inglaterra, luego ese tema lo tocamos. Yo, Miguel, tengo la sensación, es una pedrada mía, ¿vale? Y es verdad que es una selección en la que está Van Dijk, o sea, que es decir, cuidado lo que voy a decir, pero es una selección, por lo que vi en la Eurocopa, en esa derrota contra la República Checa, por lo que he podido verla en estas Nations League, fase de clasificación, estos meses. Y analizando la convocatoria, también de lo que se ven jugadores en los clubes, tengo la sensación, y repito, estando Van Dijk en el equipo, que es una selección a la que le faltan líderes. Y me explico. Es verdad que está Van Dijk, que es la sensación un poco como Iron Man, ¿no? Pone el pecho y todo el mundo detrás. Pero una Copa del Mundo, al final, todos sabemos que es un torneo en el que hay cosas que no puedes controlar. Y es verdad que De Jong es un futbolista espectacular, pero De Jong no es un líder. Bueno, ojo, ¿eh? Países Bajos, ojito. Bueno, pero no tiene ese rol, si te pregunto, no tiene ese rol de líder. Mm, Había porteros, tiene una personalidad llamativa, en claro, Países Bajos. pero Se parece un poco al del Barça. y luego yo tengo la sensación de eso, de que entra generación nueva, mucho debutante en un mundial si no me equivoco. No sé hasta Ujú. qué punto, eso que también, por ejemplo, le pasa a España, yo también creo que España tiene esta falta de líderes, que ya tocará el día que hablaremos de España, pero no sé hasta qué punto en un mundial puede pasar factura cuando lleguen rondas en las que ese liderazgo pues haga falta para Mm. ser pícaro, para, ostras, voy perdiendo, que lo saben todos, evidentemente, pero no me pongo nervioso, tengo a 25.000 argentinos gritándome la concha de tu madre porque estoy en cuartos contra Argentina, a ver si Frimpong, con todo el respeto del mundo que me encanta, tiene esa tranquilidad mental que hay que tener a lo mejor para saber jugar este tipo de partidos, ¿no? Claro, igual no lo tiene Frimpong, pero tampoco creo que parta como titular. No, te he dicho por Sí dar un que. nombre, pero vamos. Sí, no, no, no. Pero a lo que te voy es que realmente es cierto que hay jugadores que cuando no tienen esa madurez o esa experiencia tienden a tener problemas a la hora de que no les tiemblen las piernas en según qué momentos. eso es un hecho, pero al final un equipo es la composición de experiencia y juventud. Pelé entra con 17 años y gana un mundial prácticamente él solo en el 58. Es que realmente la sensación que yo tengo es que todo eso se tiene que calibrar. Va a ser mucho la mano de Van Gaal. Creo que el liderazgo lo tiene Van Gaal en este equipo y no es poca cosa. Y tengo que decir que Frenkie de Jong a mí sí que me parece que sea un líder dentro del campo. Me parece que además, no solo porque él tenga la capacidad, que creo que la tiene, sino porque Van Gaal le ha dado ese bastón de mando y lo ha hecho muy claramente. Creo que por encima de Van Dijk, por encima de De Ligt, por encima de Memphis Depay, creo que ahora mismo el síntoma de capitán lo tiene Frenkie de Jong, más allá de que sea más o menos efectivo dentro de un conjunto con muchos jóvenes, con esa inexperiencia en algunos casos, aunque tengo que decir que en el 11 que yo presumo titular no hay tantos debutantes. O sea, sí me da la sensación de que hay jugadores muy experimentados en competiciones internacionales, que eso obviamente pues, puede cambiar con el paso de los partidos, pero bueno, ya sabemos que esto es un torneo muy corto, Van Gaal siempre piensa en los posibles argumentos y recursos que no se esperen tanto y yo creo que en eso Países Bajos se va a mover bien. Pues yo, bueno, has dicho que tienes un 11, no te voy a preguntar por el 11, obviamente, pero ¿qué centro del campo sacarías tú? Porque yo doy por hecho que la defensa me hago a la idea, Ujú. al ataque igual, pero tú, por ejemplo, ¿qué centro del campo sacarías tú para Hombre, yo, Holanda? yo pienso que va a haber tres jugadores esenciales. Uno de ellos es
Cody Gakpo, que no es un centrocampista al uso, es un enganche, es un media punta. Sí. Es cierto que ha partido en el PSV como extremo, como media punta, ha jugado menos como media punta, pero creo que en esta selección de Países Bajos puede partir de esa posición. Ya sabéis que luego es un caos ofensivamente Países Bajos y que hay mucho intercambio posicional. Yo optaría por De Roon. Es un futbolista que me parece especialmente importante, sobre todo cuando a Frenkie de Jong le vas a dar la libertad de moverse en vertical. Creo que es un jugador que afianza muy bien esa línea, esa base de la jugada, que además inicia muy bien. Creo que en la defensa además va a estar Blind, que es un futbolista que puede avanzar unos metros y ser un poco el que inicie todo, hacer las veces de un pivote defensivo ayudando a De Roon y que Frenkie de Jong esté un poquito más suelto. Por lo tanto, yo creo que esos tres futbolistas, De Roon, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, son los que deberían componer la fase constructiva de este equipo. Yo estoy de acuerdo contigo y yo de hecho yo iba a decir De Jong, De Roon, yo a De Roon lo pondría siempre, pero ya como he dicho antes, yo el otro como más creativo, más box to box, pondría a Xavi Simons, pero vamos, para gustos, colores. Claro, el tema de Xavi Simons es que ha jugado muy poquito con la absoluta. Ya. Tiene muy poquito recorrido, le han llevado de milagro, porque existía la duda de si iba a entrar Gravenberch o no iba a entrar. Es un jugador que sí que está contrastado dentro de la selección de Países Bajos, pero que ha jugado muy poco en el Bayern y que obviamente pues, se han decidido por Xavi Simons. Creo que si entra alguno que no sea Cody Gakpo, sería Klaassen. Esa es la sensación que yo tengo, que es un jugador también muy asentado en la selección, que tiene esa experiencia para ser o base de la jugada, un jugador con un par de pasos más adelantado en la línea de medio, y creo que sería él el que podría entrar. Pero obviamente Xavi Simons ojalá tenga minutos, porque realmente la está partiendo en el PSV. Te quiero preguntar, Miguel, para cerrar con una selección de Países Bajos que más o menos tenemos controlada, por dos dudas. Bueno, una me surge la portería, pero yo creo que ahí va a depender un poco también de las sensaciones, pero me surgen dos dudas con respecto a Países Bajos. Primero, una es el nivel de Depay. Creo que es evidente que es indiscutible esta selección. Además, él se viene arriba con Países Bajos, pero es verdad que no ha jugado absolutamente nada esta temporada. No sé hasta qué punto crees que eso le puede pasar factura. Y la otra duda es el lateral izquierdo. Es verdad que está Malacia, es verdad, pero tiene a Ake, que lo puede hacer ahí, que lo ha hecho alguna vez en el City. No sé qué crees o cuál crees que va a ser la apuesta de Van Gaal en ese lateral izquierdo, que yo creo que es la mayor o la gran duda junto al centro del campo que puede existir en el 11 tipo de Países Bajos. A ver, yo apostaría por Malacia, pero creo que Van Gaal tampoco es demasiado enemigo de los equipos asimétricos. ¿Qué quiero decir con esto? Puede jugar a qué y que la defensa se pueda convertir en una defensa de 4 en algunos momentos, o que el central parta desde el perfil izquierdo y tape una zona, o que desde el perfil derecho se tape a ese lateral. Lo que tengo claro es que Dumfries va a jugar, por lo tanto, esa asimetría solo existiría con Malacia. Creo que Blind ya no tiene la capacidad de hacerse largo en banda, obviamente sobre todo para volver, y eso obviamente dejaría el perfil izquierdo bastante desocupado. Creo que si juega Blind como carrilero, lo más seguro es que Ake juegue como central izquierdo para cubrir esa banda también. Es dudoso. Es verdad que es una de las posiciones que más dudas pueden suscitar. Creo que hay tres perfiles posibles: Blind, Ake y Malacia. Yo me inclinaría por Malacia, por pensar en un equipo simétrico en el que ambas bandas puedan ser ofensivas, pero eso nos va a despejar la duda probablemente el primer partido. Antes has hablado de la portería, no sé si me has llegado a preguntar. Bueno, ojo con Bislow, que es un portero muy contrastado. Está destacando mucho en el Feyenoord de Arne Slot, jugador que se maneja muy bien con los pies, que tiene cierta madurez futbolística por encima de su edad. Y me preguntabas por Memphis Depay. Memphis Depay es un futbolista capital en este equipo. Es verdad que puede generar dudas que se lleve a jugadores como Jansen, que se lleve a Bert Weghorst, que se haya llevado Luuk de Jong, pero no dejan de ser recursos y posibles opciones para partidos particulares. Creo que Memphis Depay tiene que ser un jugador importante dentro de esta Países Bajos. Yo creo que va a estar bien. Otra cosa es que funcione dentro de un equipo con el que ya lleva tiempo sin jugar. Eso es lo que a mí me genera ciertas dudas. Creo que puede ser un problema
que juegue a un ritmo distinto que sus compañeros. Y eso obviamente se puede convertir en una dificultad cuando sabemos que un mundial lo más que vas a jugar son 7 partidos. Ya. No tienes margen para coger ritmo, no tienes margen para crear ciertos automatismos que, aunque los tiene muy asimilados por su estilo de juego y por cómo juega esta Países Bajos, le pueden generar problemas venir de una lesión y venir de un momento físico no demasiado bueno. Yo fíjate que, ya por terminar un poco con Holanda, por lo de la portería que está diciendo, es la única, la única puntilla que le veo yo a Países Bajos. Creo que en una competición como es un mundial necesitas tener a los mejores. Yo entiendo que si Luis Van Gaal convoca a estos 3 porteros es porque él verá que son los 3 mejores porteros que tiene Holanda, pero a mí es una línea que me deja bastante que desear, bastante, y por eso es una de las razones por las que yo quitaría a Países Bajos como una candidata o una favorita para llevarse el título, porque presentarte con estos 3 porteros, que yo no digo que tengan el nivel, o sea, uno en el Feyenoord, otro en el Ajax, pero es una línea que me deja bastante que desear, la verdad. Yo hay que decir que a Biglow lo he visto en directo el año pasado en un Feyenoord 3 Germen 1, allí en The Kuip, y me gustó. De hecho, me recordaba, hablando esto, que también estaba por allí Al Ireza, el iraní, que me retrae un poco a mí el año pasado del Erasmus, o sea que yo le vi. Hombre, yo es que de Holanda va a sonar a súper, vamos a volver a 2010, pero yo me quedé en Stekelenburg, como quien dice, ¿no? Yo me quedé en Stekelenburg y a partir de ahí es como que Holanda, dices, hombre, joder, aquel portero era mítico, ¿no? Que de hecho, si no recuerdo mal, fue convocado a la Eurocopa del año pasado. Sí, fue. O sea, bueno, yo lo que tengo que decir, y con esto cierro, si queréis, Bislow es claramente el mejor portero que tiene Países Bajos. O sea, es verdad que si hubiera uno por encima y no lo hubiera llevado, pues podría haber debate, pero para mí es el mejor portero que tiene disponible Van Gaal. Hablaríamos de Ecuador, pero a las 22:46 de la noche del lunes no hay convocatoria. Es llamativo, porque en teoría era obligatorio tener las convocatorias el día 14. Yo he estado leyendo, porque claro, al final tú buscas. Bueno, se ha filtrado una convocatoria que se la ha llegado a mandar a More. He visto una lista, pero claro, no me encajaba, porque la cuenta oficial no la había dicho. Yo imagino también, Miguel, que las horas serán diferentes para. O sea, ellos tendrán un poco más de margen por el tema horario. Y luego leí el tema de Brian Castillo, que estaban por ahí, seguían en negociaciones con la FIFA, por lo cual imagino que será uno de los motivos. Bruno participa por primera vez en el chat, dice: de Moisés Caisexo siempre se puede hablar. No, sin razón no te falta, pero claro, es verdad que yo al menos me estoy basando en el trabajo que ya he realizado para hacer Ecuador, y de Ecuador, por rellenar, tengo que deciros que los porteros que tengo apuntados son De Gea, Unai Simón y Robert Sánchez. Porque, pues muy bien. Claro, no. Pues van bien de porteros, no, claro, hay que no, decir. pero aquí hay que contar una cosa. Que claro, yo cuando preparo las ilustraciones hago una y luego la dupliqué por 32. Claro, lógico. Entonces, la que preparé fuera de España y las voy cambiando. Entonces, como Ecuador no tiene nada, pues sigue ahí la base de España, ¿vale? Entonces, por aquí. Está bien. Por lo cual, vamos a hablar ahora, para cerrar el grupo A, de Senegal. Yo ya tengo que decir que es una selección molona, no, lo siguiente. O sea, a mí, es verdad que va a sonar un poco a Alberto Jogo, pero soy fan de las selecciones africanas en el Mundial, porque es locura, es alegría, es un fútbol que es verdad que en un torneo en invierno a lo mejor nos encontramos más en otras selecciones, pero que sobre todo cuando pasan en verano, al final, por el vigor físico que tienen, casi por naturaleza, y la locura, y a veces la falta de rigor táctico que también tienen, invita a partidos muy divertidos. Hay nombres, Miguel, de Senegal muy tops. Edouard Mendy en portería tiene un porterazo. Koulibaly, Diallo, Sabali, yo creo que nos suenan a todos en defensa. Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Pate Cis, los que seguimos la Liga Española, también está por allí. Y arriba, pues está Jackson del Villarreal, está Mané, está Sarr, está Boulaye Díaz. Es decir, tiene cosas, yo creo, para dar algún sustito en el Mundial. Porque, repito, para mí es una selección muy, muy molona. Yo creo que depende todo de Sadio Mané. Es un jugador por el que pasa absolutamente todo en Senegal. Creo que no contar con él sería algo
algo dramático para ellos a nivel futbolístico. Es verdad que tienen otros recursos, no voy a negar que no tengan otras opciones. Creo que tienen un mediocampo muy bien trabajado. Creo que tienen muchos jugadores incluso en punta para poder elegir. Ninguno demasiado rotundo, ninguno demasiado firme o fijo en el plantel, pero creo que tienen calidad como para dar un sustito, por supuesto, pero creo que la baja de Sadio Mané sería incluso psicológica. Entonces, es verdad que habría muchas dificultades para ver la Senegal que nos esperamos o que hemos podido ver en la Copa África. Sería difícil verla en el Mundial si es que les falta Mané. Yo no me esperaba, yo la verdad que no me esperaba ese comentario, no sé tu Moste, porque yo viendo la convocatoria que lleva, que ya le he pasado a Moste, o sea, estoy de acuerdo contigo en que Mané, si no llega a ir con Senegal, pues a ver, tampoco lo califica de desastre, pero sí que sería, con perdón, un marrón bastante gordo. Porque, Una putada, dilo, bueno, dilo. sí, es que lo que voy a decir, pero he decidido rebajar la palabra, pero es verdad que tener al fin y al cabo un jugador con la calidad de Mané, que obviamente con el respeto al resto de jugadorazos que componen la selección de Senegal, la calidad es la diferencia es abrumadora, pero aún así, fíjate que yo no sé la convocatoria de Ecuador, pero aún sin Mané, creo que serían muy capaces de pelearle a Ecuador, suponiendo que Países Bajos pues se clasificaría, no como primera, pero sí que se clasificaría. Sí que vería una así a Senegal con bastantes posibilidades de conseguir el pase a la siguiente ronda. Yo tengo dudas. Yo tengo ¿Sí? dudas. Sí. Tengo Ostras. dudas. Básicamente porque, hombre, sin ir más lejos, si vamos a la Copa África, Ujú. mi sensación es que todo el sostén de calidad lo da Sadio Mané. Y juegan Sí, sí, muchos sí. de estos que tenemos ahora mismo aquí en esta lista y en Ujú. lo que puede representar Senegal a nivel táctico, lo sostienen otros jugadores, pero lo que de verdad da el perfil diferencial es Sadio Mané. Obviamente nos puede sorprender esta selección que tiene calidad, como digo, individual, como para hacer cosas interesantes. Pero mi Ajá. sensación es esa, que Ecuador no llega en un mal momento. Es verdad que han tenido algún tropiezo en estos partidos amistosos que ha jugado. Es verdad que no ha dado demasiadas buenas sensaciones. El otro día le pararon a Plata un penalti. Bueno, sí que hay cosas que no dan demasiadas buenas esperanzas por Ecuador, pero ojo con la clasificación que han hecho en Sudamérica. ¿eh? Creo que han hecho una ronda de clasificación especialmente buena, que eso obviamente les va a poner contra las cuerdas precisamente a los senegaleses. Creo que realmente el choque real en este Ajá. grupo es entre Senegal y con Ecuador. Creo que al final son las dos selecciones que se pueden pegar un poco entre ellas para ser segundas de grupo si todo va tal y como esperamos, porque Países Bajos obviamente creo que tiene calidad como para superar al resto. Ajá. Cualquier tropiezo te puede complicar la vida, pero creo que ahora mismo Países Bajos sí que es la mejor selección de este grupo. Y obviamente yo creo que los que se pegan son Ecuador y Senegal. Y Senegal, sin Ajá. Sadio Mané, se complica mucho la vida ante Ecuador. Caprichos del calendario, para quien no lo sepa, último partido del grupo, Ecuador-Senegal. Por lo cual va a estar bonito. Yo creo que apostaría que en el turno del 29 de noviembre a las 4 de la tarde, el Países Bajos-Qatar no lo voy a ver. Yo si tuviese que elegir, creo que no lo voy a ver. Me voy a decantar por ese Ecuador-Senegal. Es verdad que también en estos detalles que hay que tener en cuenta, si Mané llega con esas molestias, Miguel, el que el último partido en teoría sea ese contra Ecuador, es Va a mucho jugar. más beneficioso de que a lo mejor sea el primero. Sí, Que hay 8 días de diferencia, no hay más porque es un mundial, pero oye, sí, son sí. 8 días que ganas. Y yo te quería preguntar, nos vamos a ir a lo más pragmático del fútbol, que son las áreas. Hablabas de Ujú. Mané, yo creo que la otra fortaleza de esta selección es Eduard Mendy. Es verdad que es un portero que a mí, bueno, pues sí y no, vamos a decirlo así, me genera alguna duda. Eh, pero es verdad que en el fútbol se habla de que quien domina las áreas pues tiene gran parte del camino hecho. Mané la puede dominar o la puede llegar a dominar la parte ofensiva. Un buen Eduard Mendy puede ser también un gran punto a favor para esta selección de Senegal. Sin duda, y recurriendo precisamente a la Copa África, yo creo que es lo que se refleja, ¿no? Al final Mendy fue una de las claves de ese equipo senegalés. Creo que es un jugador que ha crecido muchísimo, que obviamente en el Chelsea ahora tiene una problemática enorme con el buen nivel que tiene Kepa y que obviamente eso pues le ha frenado un poquito
esta temporada que entra, ¿no? Pero creo que es un portero con la suficiente calidad como para liderar dentro de Senegal. Y creo que es un portero con la suficiente entereza como para poder dar una diferencia competitiva con el resto de equipos. Obviamente, en la diferencia, por ejemplo, que veíamos con Países Bajos, de que Bislow podría llegar o no llegar a ser un portero diferencial, obviamente la pelea con Mendy, por lo que ha demostrado en Europa, me parece que la tiene ganada el senegalés. Eso está claro. Yo es que veo a Senegal muy. O sea, yo lo siento por repetir, pero yo lo veo muy equipo a Senegal, la verdad. Es que yo, les viendo la lista, es que me imagino a Koulibaly ahí, con lo que es, con la temporada que está haciendo en el Chelsea. No sé, a Chavali también, por ejemplo, del Betis ahí por la banda. En el centro del campo, como decíamos, que te pones a Patefis, que parece que se llama Liga Española, pues sabemos el nivel que tiene. Te pones a Cuyate y te pones a Idrissa Gueye. Yo la veo como un bloque de jugadores que, como ha dicho Miguel antes, es un bloque que ya hemos visto en la Copa África, finalistas. Al fin y al cabo, lo pierdes por lo que los pierdes, pero creo que es una selección que debería, repito, desde mi punto de vista, debería de tener la calidad suficiente como para pasar a la siguiente fase. Y desde luego es que también te pones a ver los delanteros. Sadio Mané, Sar del Watford, Ndiaye del Sheffield United, Boulaye Dielex del Villarreal, Nico Jackson, el jugador también del Villarreal. Entonces, creo que es una selección en la que cuando realmente tú te imaginas África, tú dices, bueno, pues serán jugadores que se dedican, pues, digamos que no son excesivos de calidad. Y en este caso, a mí me parece que Senegal, al menos, es una de los equipos, al menos de los africanos, que más calidad tiene. Bueno, Porque Mores. Hay que decir que la Copa África la ganan, ¿eh? Sí, claro, son los campeones. Uy, eso, perdón, pues Ganan eso, que me he equivocado yo. contra Egipto. De hecho, Contra Egipto pierde Egipto. las dos cosas. Pierde la clasificación al Mundial y Es pierde la verdad. Copa África. No, es que llega con la flechita para arriba a Senegal. Pero es que de verdad que le veo tanta importancia a Sadio Mané, Ya. que es que incluso a nivel psicológico creo que se puede descompensar tácticamente esta selección. O Sí. sea, es que no tiene tanto tejido táctico esta selección como debería, como para plantear demasiados problemas sin Sadio Mané. Es que en la Copa África se vio claro que Sí, el sí, que sí, de sí. verdad descompensaba algo ofensivamente era Sadio Mané. Yo tengo muchas dudas de que esa Copa África lo hubieran ganado sin él y tengo muchas dudas de que estuvieran en este Mundial sin él. Por lo tanto, son cuestiones, yo creo, muy a tener en cuenta. Obviamente, si no hubieran tenido a Mendy, probablemente también hubiera pasado algo parecido, ¿eh? Ojo, porque además Mendy fue especialmente importante por la ronda de penaltis, por todo lo que sucedió, ¿no? Pero yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, ojalá no sea así y que veamos una gran Senegal, ¿no? Pero a mí me deja dudas. Si tuviésemos la convocatoria de Ecuador la compararíamos, pero como la TRI ha decidido que no va a sacar la lista hasta prácticamente las horas previas, de hecho existe el rumor en Twitter de que van a sacar el 11 para el partido contra Qatar y al mismo tiempo la convocatoria. O sea, yo no entiendo nada, o sea, no entiendo qué hacen. Me parece raro eso, ¿eh? Es prácticamente imposible. No, pero sí. Bromeando. No, hay que decir que Ecuador tampoco tiene un equipo especialmente asentado, más allá de Moisés Caicedo, más allá de Gonzalo Plata. Parece que en punta va a salir Estrada. Hay mucho jugador que tiene que demostrar cosas en Ecuador y obviamente la lista es una lista que mezcla mucho, intensamente jugadores muy veteranos como Ener Valencia, por ejemplo, con jugadores muy jóvenes y que tienden a ser una de las grandes generaciones ecuatorianas de los últimos años. Para mí Ecuador tiene mucho más que prometer que decir. Pero obviamente el Mundial es una cita ineludible para ellos y yo creo que Gustavo Alfaro tiene una idea muy clara de cómo tiene que jugar su equipo. Obviamente, más allá de eso, los resultados luego marcarán un poco el camino. Yo, antes de pasar al siguiente grupo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería tu opinión? Tú como buen seguidor de Valladolid, que no fuese Gonzalo Plata convocado, porque creo que No, es imposible. Es imposible que no vaya Gonzalo. Es imposible que no vaya. Ah, vale, imposible, 100%. 100%. O sea, tú estás seguro de que vaya, ¿no? 100%. Vale, es que es imposible que no vaya. Yo esta mañana en el trabajo me he puesto a ver también, pues, yo mostré, por ejemplo, a veces te paso convocatorias y tal, y he visto la prelista y en algunas páginas sí las he visto, y en otras no he visto su nombre en la prelista y digo, mira, ya te digo, es imposible que no vaya Gonzalo Plata. De hecho, es que
Bueno, es que, ¿qué te diría? Sería una hecatombe en Ecuador. En Ecuador es Ujú. que le matan a Alfaro. O sea, Uf, otra que pueda pasar, por supuesto, porque al final claro, manda sí, él. sí. Pero vamos, me sorprendería muchísimo. Sería algo completamente ilógico. Además, ha sido uno de los grandes nombres de la fase de Sí. clasificación en Ujú. Sudamérica, Gonzalo Plata. Yo creo que ha sido, de hecho, uno de los grandes descubrimientos. Su época en el Sporting de Portugal no fue nada buena y él empieza a tener nombre y a ser tentado por grandes equipos fuera de Portugal gracias a la selección de Ecuador. Por lo tanto, yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta.